que das clip en este espacio virtual del periódico Escambray. Volvemos para hablar de teatro, y es que la escena cubana se prestigia con la obra Mi socio Manolo del Premio Nacional de Teatro Eugenio Hernández Espinosa, y que llega a Santi Spíritus, esta vez en una versión del Teatro del Sol de La Habana. Pero para conversar sobre ella tengo a mi lado al reconocido actor cubano Renecito de la Cruz. Bienvenido a Escambray y por supuesto a Santi Spíritus, que también tu tierra. Sí, lo mismo. Renecito, apostar por un clásico de la escena cubana. Mira, yo creo que eso, primero, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, el mundo nos está viendo. Mira, chica, yo creo que eso hay que hacerlo y hay que ir a los clásicos. Y que en un momento en que todo el mundo está cogiendo los clásicos españoles, clásicos alemanes, clásicos ingleses, apostar por un clásico cubano, ¿no? Un clásico cubano que, como decía, dignifica la escena cubana. Date cuenta que esto es una versión nuestra, es una obra que se escribe en la década del 70 y se presenta por primera vez en el 80, en la década del 80. Y resultando, a ver, los clásicos no son por gusto, esto lo dignificó no solo Eugenio, lo dignificó los primeros que lo hicieron, bajo la dirección de Silvano Suárez, que hacía mucho teatro en televisión, con una manera ya teatral en televisión. Porque a veces tú pones una obra de teatro y lo que parece un cuento o una escena sacada de la novela. Hacerlo teatro en televisión, Silvano Suárez, un director muy conocido, ya fallecido lamentablemente, y inteligentemente utilizando a dos impresionantes actores cubanos de todos los tiempos, Mario Balmaceda y Pedro Rentería, pero es una obra, como te decía al principio, del 70, 80, que tuvo un éxito así enorme, porque planteaba el problema de la Cuba en aquella época, y después la llevó a la pantalla Julio García Espinosa, y nosotros retomamos parte del guión casi del cine, que también salió entonces años después. Pues nosotros retomar a Mi socio Manolo era un reto muy grande, de verdad, porque además tienes el listón muy alto. La versión incluso ya lleva varios años en escena, ha estado en varios países, en varios festivales, con premios, no solo nacional, sino internacional. Y en esta nueva temporada traerlo otra vez a la contemporaneidad, a los tiempos nuestros, porque ya hay varias generaciones que desgraciadamente nada más que tienen esa historia, a veces se dice que bien, a veces se dice mal dicha, en las escuelas, los libros, los textos. Traer esa historia ahora ya, con el Cheo, que es el que viene a visitar a Manolo, ya no viene ni de la sierra, ni de Angola, viene del exterior. Una persona que ha decidido vivir fuera de Cuba y que visita a su socio de toda la vida, que sí mantiene, o sí se ha querido quedar aquí en su Cuba, en su Habana, en su solar, porque estamos en un solar habanero, en su solar, sin perder a lo mejor la utopía, esos sueños de los primeros años, estas cosas, y este hombre que viene también de donde él decidió estar y defender lo que él quiso estar, también se da cuenta que tampoco ha logrado sus sueños, sus esperanzas. Y es eso, es el encuentro de dos grandes amigos después de muchos años de separación, y llega un momento en que se dan cuenta de que ninguno de los dos ha sido feliz. Todo eso entra se descubre, se empiezan a encontrar que eso, que no han sido feliz, los sueños, las tristezas, las esperanzas rotas, el éxito incluso que ha tenido en el extranjero, es que es como un retrato de la Cuba de hoy, que la gente, Cuba es una esperanza, una luz en el mundo, de verdad, en serio. Y descubrir esto, y descubrir además, yo creo que con un respeto, yo creo que eso se mantiene, y eso a la gente, primero la gente, es el cotidianeo de la gente, ¿no? El cotidiano del cubano, y yo creo que todavía sigue eso, sigue
Primero porque la gente sabe, bueno, mi socio Manolo. Un texto tampoco, no sé, no es un texto con un nombre Manolo. Aquí Manolo es Manolo. Nuestro amigo Manolo. Nuestro amigo Manolo, nuestro socio Manolo, pero Manolo, oye Manolo, ven acá, aunque te llame Alberto, ¿no? Sí. Y es eso, es muy de piel, es una obra muy de piel, muy que la gente la digiere fácil. No es un montaje ni una obra ya cansona, aunque la primera versión duraba 2:20. 2:20 sobre un escenario. Un escenario, esta dura una hora menos, sí. No se preocupen. Y con un ritmo muy a tu juicio, esta versión hecha de ustedes, Teatro del Sol, ¿qué puntos vitales tiene? ¿Qué logra atrapar más allá de esa historia? Lo cotidiano, que no esconde, que expresa lo que, sin tapujos, incluso lo que pensamos los tres. Una versión de los tres, cuando hablas de pero los sobre tres, de los tres sí. Ajá, integrantes de la obra, ¿no? Ajá. Pero es una versión inaugurada o empezada por Sara María Cruz y José Ignacio León, pero es una versión de los tres participando, ¿no? Ellos, sí, ya después, cuando ya en ensayo, en improvisaciones, todas esas cosas, sí, ellos la colocan donde van, este texto aquí, este texto acá, esto ha surgido. Yo creo que Manolo sobre todo, que yo creo que para que el público disfrute, es que los actores la disfruten también. El actor no se puede parar arriba del escenario a sufrir, cuando es todo lo contrario la obra. Pero cuando incluso la obra es de sufrir y el actor está sufriendo, disfrutando. Por eso yo creo que a veces a los actores, que somos a veces a lo mejor hasta más popular que algún músico, un concertista, algo de eso, nos critican tanto porque y nos minimizan un poco esa cosa que, ¿y cuándo tú vas a trabajar? ¿Qué cosa es esa, no? Pues es que nos divertimos mucho. El ser actores es un disfrute enorme. Primero, hacemos lo que estudiamos y después tenemos también el cariño del público, el cariño del pueblo, ver una sala llena, ver el aplauso final. El diálogo. Y Manolo tiene eso. Manolo tiene un diálogo constante con el público. Porque hay momentos que no participa como tal, ¿no? Como otras obras que sí el público participa directamente. Esta obra es un enfrentamiento al italiano, por decirlo así, ¿no? Pero el público sí participa directamente y lo vamos llevando a que sean cómplices de la... Tú mencionabas que haces lo que estudiaste, que lo disfrutas, pero vienes a Santi Espíritus, donde están tus raíces y donde hay un poco de esos genes que te llevaron a ser el artista que eres. Claro, mira, el disfrute en estos momentos es mayor. ¿Por qué? ¿Qué tiene Santi Espíritus? Hace mucho, no, Santi Espíritus, ella tú lo decías, son mis raíces, son mi formación también, mi padre es de aquí. El actor René de la Cruz, para las personas que nos están viendo. Y entonces yo creo que para mí esta es, a ver, yo tengo varias obras que a mí me han marcado, ¿no? Galileo Galilei, que dijera Vicente Revuelta, Molière, que dijera Raquel, una obra que a mí me marcó mucho y marcó dentro del teatro que la gente se fijara en mí realmente y me empezara a ver qué es El cartero de Neruda, cuando yo hice Neruda, que bueno, ir con García Márquez a Chile a hacer en el 2004 los 100 años de Neruda y yo representando a Neruda en la casa de Neruda y con Gael García haciendo El cartero, que ya Gael era un actor súper conocido. Fuimos al Festival Viñas del Mar. A mí me hacían 5 preguntas en la conferencia de prensa y a él le hacían 16 porque estaba estrenando Diario de una motocicleta, ¿no? Y hacer todo eso ha sido grande. Para mí después, la obra de Padura, que ahora se me fue de la mente, pero la obra de Padura, Viento de Cuaresma. Y después hacer Manolo,
son 3 momentos en mi carrera muy importantes por todo lo que es los premios, no solo los premios, sino por todo lo que, por lo que he nos recibido. Veníamos hablando también de lo que público, significa esa obra también. Entonces, traerla a Santi Espíritu, hace muchos años que yo quiero traerla, pero por H o por B, por situaciones, no ha podido presentarse. Entonces, primero entregarle lo que más o menos me sale a Santi Espíritu. Es como un homenaje a mi papá, que tuvo la suerte de ver la primera versión, de las versiones o el estreno, después verme a mí en 2 versiones, para mí, y venir aquí a su tierra, a dárselo a los espirituanos. Mira, sí. Para mí es muy importante que además le guste y se sienta bien. ¿Cómo fue esa relación de Renecito con René, un actor sentado del otro lado, frente al escenario? Muy difícil. Mi padre era, en estos casos, muy serio. Yo tengo la imagen de mi padre siendo un hombre de la sierpe. Sí, del jíbaro. Del jíbaro. Tierra adentro. Planchador. Encontrarme. Yo participé de un conversatorio de un alumno de la Escuela Internacional de Cine con mi papá, que le decía, pero René, es un solo texto, lo que usted tiene que decir es un solo texto, y entonces yo, ver, un solo texto, a lo mejor mi padre se pone bravo y a lo mejor lo puedo hacer yo, y ver ese solo texto tenía 2 páginas, él escrita el por qué, lo decía, no cómo lo decía, porque si tú sabes el por qué lo dice, ya el cómo sabe. Entonces, ver todo eso era, para mí, como un enfrentamiento a René muy grande. Yo recuerdo que cuando yo fui a entrar a Lisa, ya yo era instructor de arte, porque yo soy instructor de arte con todo el honor del mundo, ¿no? Cuando yo fui a entrar a Lisa, yo le pedí que me acompañara a hacer la prueba de Lisa. Y él estaba preparándose para hacer Julito el Pescado, o el regreso de David, no me acuerdo bien, pero bueno, Julito el Pescado. Su personaje. Sí. Y entonces, acompáñame, porque ya habían otros hijos de actores que sí habían ido con sus padres. Entonces, y él, negado, se adelantó el viaje a Jamaica, que es cuando se filma el regreso de Julito, y cuando yo aprobé, por mí, me mandó un telegrama diciéndome, viste, perdone, come mierda que tú podías. Y entonces, muy a los René de la Cruz. Es una anécdota buenísima. Yo no tuve la suerte de actuar mucho con René, pero en una escena, única escena, yo tenía, ahora no me acuerdo cómo se llama la obra, una obra soviética, porque mi padre dirigía el Teatro Político Bertolt Brecht, que hacía sobre todo muchas obras soviéticas, Los amaneceres son aquí apacibles, El Carillón, que son grandes obras de su grupo y también del teatro cubano, que no me acuerdo cómo se llama, pero yo tenía un solo bocadillo. Él hacía el ingeniero de la obra y jefe de la obra. Yo entraba y le decía, el troquelor está colectado. Y yo entro, imagínate, René de la Cruz, Teatro Mella, repleto, y le digo, el colector está troquelado. Él se me queda mirando así y me dice, ¿usted está seguro de lo que usted está diciendo? Y yo, sí, el colector está troquelado. Y entonces, o al revés, el troquelor está colectado, es un disparate. Y él me dice, ¿usted sabe lo que está diciendo? Y yo, sí. Dice, ¿y en qué escuela usted se graduó? Y entonces, porque se supone que yo era. Dice, ¿qué escuela? Eso no estaba, yo tenía más que decir que eso. Dice, entonces pase por el personal, por la jefe personal, y dígale que usted no trabaja más aquí. Ya, porque me había, en un solo bocadillo equivocarme, era, vaya, por favor. Y entonces, yo creo que llegamos a ser muy amigos. Y amigos, nos fajábamos mucho, como es lógico, pero éramos muy amigos. Yo tenía, cuando aquello, una peña en la casona de línea, en la sala Yauradó, él iba todos los domingos y siempre era una crítica constante para bien. Y te digo, yo, y sobre todo porque viniendo sabiendo de dónde venía René, no es lo mismo. Yo, bueno, soy yo de René de la Cruz, pero también soy yo de Puro Ortiz, la pianista, por favor, de primer nivel, de la Sinfónica, pianista de Montserrat Caballé. Que Santi Espíritu tuvo el placer muchas veces de disfrutar de esa música. Y entonces, ¿cómo se llama?
Bueno, eso me venía, pero de Santi Espíritu llegar a ser un hombre como fue René. De Santi Espíritu, no, de la Sierpe. De la Sierpe. Y con un nivel cultural impresionante porque era un devorador de libros. Que tú dices, bueno, este señor, que lo que hace es planchar o coger la guarandinga para llegarse alguna vez a Santi Espíritu. En uno de los homenajes que se hizo aquí durante el festival en memoria, un doctor amigo de él se apareció en el homenaje y era muy amigo de René. Entonces él contaba que lo primero que él hacía cuando cobraba, lo primero que hacía René cuando cobraba era ir al cine a ver la película. Y él un día le dijo, ¿tú ves ese actor? ¿Lo estás viendo en esa pantalla? A mí tú me vas a mirar. Y por suerte para la cultura espirituana y cubana, René de la Cruz subió a la escena grande y lo más de nuestro país. Y lo más lindo yo creo que es un ejemplo y lo que yo creo que nadie puede hacer o nadie debe hacer, allá lo que lo haga, es que nunca abandonó Santi Espíritu. Y siempre estuvo en su tierra, siempre venía a ver a su familia, a sus grandes amigos que también han sido glorias de la cultura espirituana, sino porque lo han sido, pues han merecido, amigos que tampoco abandonaron a Santi Espíritu, ¿no? Y entonces, sí, porque a veces uno se va del terruño y ya coge otro camino. Pero yo creo que esa raíz de René es lo más bonito y es lo que me enseñó a mi cuñado, cuando ando a mis raíces, que estén en Europa, hace tiempo allá, que siempre un deseo de regresar, un deseo de... Bueno, muchísimas gracias, gracias a ti por esta entrevista, por estar aquí en el periódico Escambray y por supuesto... Y quiero agradecer sobre todo porque en estos momentos estamos viviendo momentos muy difíciles y yo creo que la Dirección de Cultura, la Dirección de las Artes Escénicas, el gobierno, me hayan dado la posibilidad de presentar este regalo a Santi Espíritu, a la escena espirituana y también a René de la Cruz, que nunca se olvida aquí en nuestra tierra. Soy Lisandra Gómez Guerra y como siempre te digo, nos volveremos a encontrar aquí en Escambray Digital.